Tengo 78 años y durante casi medio siglo fui la voz de Dios en el barrio del Bom Retiro. Todo el mundo se apartaba cuando me veía pasar con mi abrigo negro porque yo era el rabino Moshe, el hombre que conocía cada letra de la ley y no perdonaba ni una sola coma a nadie. Pero hoy, mientras escucho el pitido de esta máquina de hospital que cuenta mis últimos latidos, me doy cuenta de que pasé décadas destrozando mi propia sangre por puro orgullo religioso. Hace 21 años cerré las puertas pesadas de la sinagoga en la cara de mi única hija mientras la lluvia le empapaba el vestido de embarazada, solo para que nadie dijera que mi familia era impura. Borré su nombre de mi casa, pero lo que descubrí en un rollo viejo del profeta Isaías hace 3 años destruyó cada certeza que construí. Lo que vi en ese texto sobre un hombre herido me hizo entender que en realidad el olor a desinfectante de este cuarto de hospital es muy fuerte y el ruido de esa máquina que cuenta mis latidos no me deja olvidar que me queda poco tiempo. Hace 21 años, delante de toda la congregación, declaré que mi hija Rachel estaba muerta para nosotros. Ella tenía 24 años y estaba embarazada de 3 meses cuando la expulsé para siempre. La miré a los ojos y cerré las puertas pesadas de la sinagoga en su cara, mientras el agua de la lluvia le empapaba el vestido. Lo hice para salvar mi puesto, para que nadie dijera que el gran rabino tenía una hija impura. Durante 2 décadas borré su nombre de mi casa, pero nunca pude borrarlo de mis sueños. Ahora que la muerte está cerca, he descubierto que la verdad estaba en un sitio donde yo nunca quise mirar. En aquellos años yo no caminaba por la calle, yo desfilaba. En el barrio del Bom Retiro, ser el rabino Moshe significaba que el mundo se detenía cuando yo aparecía. Mi abrigo negro estaba siempre impecable y mi barba no tenía ni un pelo fuera de sitio. La gente bajaba la mirada no por humildad, sino porque sabían que mi juicio era rápido y cortante. Yo era el hijo y el nieto de los hombres más sabios, una dinastía de guardianes que nunca habían fallado. Me sentaba en mi silla de madera y sentía que la ley era un muro de fuego que yo debía proteger. Si alguien intentaba saltar ese muro, mi trabajo era empujarlo hacia las llamas. Me gustaba sentir que las familias temblaban si yo fruncía el ceño al pasar frente a sus casas. Recuerdo una noche de invierno cuando estaba solo en mi estudio rodeado de libros viejos. Estaba preparando un sermón y abrí un rollo del profeta Isaías por el capítulo 53. Leí aquellas palabras sobre un hombre herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Me quedé muy quieto. Sentí una puntada en el estómago, algo que me dio náuseas de repente. ¿De quién estaba hablando el profeta? Parecía la descripción de una persona real, de alguien que sufría el castigo que nos tocaba a nosotros. Pero cerré el libro de golpe. Me dije a mí mismo que solo era una alegoría del pueblo de Israel, lo que siempre me habían enseñado. No quería que una duda estropeara mi seguridad. Yo tenía respuestas para todo y guardé el rollo para seguir siendo el juez de todos. La sinagoga era grande, con suelos de mármol que siempre estaban fríos y donde cada eco parecía mi propia voz dándome la razón. Para mí, la reputación de nuestra familia era lo único que importaba en este mundo. Si un vecino cometía un error, yo era el primero en señalarlo con el dedo. Creía que estaba salvando al pueblo, pero solo alimentaba mi orgullo. Rachel, mi única hija, se sentaba siempre en la segunda fila del piso de arriba. Yo la miraba desde abajo y sentía que ella era mi mayor logro, mi trofeo de pureza. No veía a una mujer joven, veía una extensión de mi propia autoridad. Pensaba que si ella seguía mis reglas a rajatabla, Dios me seguiría bendiciendo.
No sabía que estaba construyendo mi vida sobre algo que estaba a punto de romperse. Vivíamos en un rincón del Bom Retiro donde el tiempo parecía haberse detenido entre las tiendas de telas y las oraciones de la mañana. Para nosotros, ese pequeño barrio de Sao Paulo era el mundo entero y no necesitábamos nada más allá de sus límites. Cada calle tenía un dueño y cada familia tenía un lugar asignado en la sinagoga que nadie se atrevía a ocupar. El aire olía a papel viejo de los libros y a la comida que las mujeres preparaban, siguiendo leyes que tenían miles de años. Mi identidad no era ser Moshe, el hombre, sino Moshe, el guardián de ese orden perfecto. Si alguien se desviaba un milímetro del camino, la comunidad dejaba de hablarle. No hacía falta usar la fuerza, bastaba con el silencio de los vecinos al verte pasar por la acera de enfrente. La sinagoga era mi verdadero hogar, un edificio de piedra que me hacía sentir importante cada vez que cruzaba el umbral. Pasaba allí más horas que en mi propia casa, sentado en mi despacho o frente al arca sagrada. Aquellas paredes de mármol frío no eran solo decoración, eran testigos de mi poder sobre la vida de los demás. Allí dentro, la jerarquía lo era todo y mi palabra era la que decidía quién era digno y quién no. Recuerdo el crujir de los bancos de madera cuando la gente se ponía en pie al verme entrar. Ese sonido me llenaba el pecho de orgullo. Rachel siempre estaba arriba, en la zona de las mujeres, mirando hacia abajo. Yo creía que la estaba protegiendo, pero solo estaba construyendo un muro de normas para mi vanidad. Aquel martes el aire en la sinagoga estaba muy pesado y olía a esa cera vieja que se queda pegada en las paredes. Convoqué a los ancianos más importantes, hombres con barbas blancas que me miraban esperando una orden, porque sabían que yo era el que mandaba allí. Rachel entró despacio, con la cabeza baja y las manos entrelazadas sobre su vientre, que apenas empezaba a notarse bajo el vestido oscuro. Ella temblaba tanto que el sonido de sus zapatos sobre el mármol frío parecía un latido acelerado que me ponía muy nervioso. Yo me puse en pie, ajusté mi talit y sentí que mi orgullo era mucho más grande que cualquier amor de padre. Ella se acercó un poco y me susurró: «Padre, tengo miedo». Yo le respondí sin mirarla: «Deberías tener miedo de Dios». Abrí el libro de la ley con movimientos lentos para que todos los presentes vieran que no me temblaba el pulso en aquel momento tan difícil. Pronuncié las palabras que la borraban de nuestra comunidad, esas frases antiguas que caían como piedras pesadas sobre su cabeza frente a toda la gente que me observaba. Rachel levantó la vista y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de rabia, sino de un dolor muy profundo y oscuro. Se acercó un paso más, desafiando a los ancianos, y me puso la mano en el brazo para que la escuchara una última vez. Ella me dijo bajito: «Es tu nieto, padre». Yo le aparté la mano de un golpe seco, entonces le grité: «No tengo nietos impuros». Señalé la salida con el dedo estirado y el brazo firme, mientras el resto de los hombres bajaban la mirada hacia el suelo. Fuera estaba empezando a llover con fuerza, y el cielo del barrio se había puesto de un color gris sucio que lo tapaba todo. Ella caminó hacia la calle sin mirar atrás, con los hombros muy hundidos y el pelo empezando a mojarse por mi culpa. Yo fui detrás hasta la entrada principal y agarré los tiradores de bronce de las puertas grandes que tanto me gustaba cerrar. Sentía el frío del metal en mis palmas sudorosas. Rachel se detuvo un segundo bajo el agua. Me miró con una tristeza insoportable. No dije nada más. Tiré de las puertas. Aquel día elegí mi orgullo. La maté para siempre. Rachel era mi alegría, aunque nunca se lo dije con palabras dulces, porque un rabino debe mantener siempre la distancia.
Ella tenía una costumbre que todavía veo cuando cierro los ojos. Se acariciaba el lóbulo de la oreja derecha cuando estaba muy nerviosa. Tenía una risa que llenaba los pasillos de nuestra casa y hacía que mis libros viejos parecieran menos tristes. Pero después de aquel día, el silencio se quedó en cada habitación como si fuera polvo que nadie quería limpiar. Mi esposa Sara dejó de cantar mientras cocinaba y empezó a moverse por la casa muy despacio, como alguien que no quiere que la vean. Yo veía el rincón vacío donde Rachel solía dejar sus zapatos y me obligaba a mirar rápido hacia otro lado. Ella era mi propia sangre y yo la borré de mi vida para siempre. Los viernes por la noche eran los peores momentos de toda la semana. Poníamos el mantel blanco, encendíamos las velas y la mesa se quedó muy triste. Había una silla vacía que se sentía más pesada que todos mis libros de la sinagoga. Sara servía la sopa de pollo en silencio y el único sonido era el de la cuchara golpeando el fondo del plato de porcelana. A veces, por puro descuido, ella ponía un cubierto de más en el sitio de Rachel y nos quedábamos mirando ese tenedor brillante sin saber qué hacer. Nadie decía nada. Yo masticaba el pan con mucha rabia, tragando mi orgullo junto con la comida. La casa olía a pan recién hecho, pero el sabor era muy amargo porque nos faltaba su voz y su risa de siempre. Pasaron los años y empecé a recibir noticias de ella a través de susurros de vecinos que sentían pena por mí. Supe que tuvo un niño, un varón con mis mismos ojos, pero yo prohibí que me enseñaran fotos o que dijeran su nombre en mi casa. Me enteré de que trabajaba en una tienda de telas cargando rollos pesados como los que yo cargaba en el templo, y sentí un orgullo secreto que borré de mi cabeza de inmediato. Una vez la vi de lejos cruzando la calle principal del barrio. Caminaba más despacio, con los hombros hundidos y el pelo recogido de una forma que yo no conocía. Quise gritar su nombre, pero mi abrigo negro y mi cargo me pesaban demasiado. Me quedé muy quieto, dejando que la gente la borrara de mi vista otra vez. Hace 3 años estaba solo en mi despacho de la sinagoga. Aquel cuarto que siempre fue mi fortaleza se sentía de repente como una cárcel llena de papeles viejos. Saqué el rollo de Isaías otra vez. Mis dedos viejos temblaban mucho. Leí el capítulo 53 sin usar los libros de los sabios que siempre usaba para protegerme del texto. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquellas palabras ya no eran solo tinta negra sobre un cuero antiguo. Eran un espejo donde vi mi cara. Vi mi orgullo y mi abrigo negro manchado por el dolor de mi hija. No era un símbolo del pueblo. Era una persona real. Era Yeshua. El aire se me acabó. Me caí de la silla y el suelo estaba frío. Perdón, susurré al vacío. El dolor que sentí en el pecho no era un infarto, era el peso de 20 años de mentiras religiosas. Me arrastré como pude hasta el baño y vomité toda la amargura de mi propia justicia. Me miré al espejo y solo vi a un extraño con barba blanca que había usado el nombre de Dios para odiar a su propia sangre. En ese momento, el teléfono que estaba sobre la mesa sonó con un ruido muy fuerte. Era un número que no conocía. Atendí con la voz rota y seca. «¿Hola?», dije. Al otro lado hubo un silencio muy largo que pesaba más que todo el mármol de la sinagoga. Entonces escuché una voz de mujer, cansada pero muy dulce. «Padre», dijo ella. Era Rachel. Mi corazón se detuvo. «Soy yo», respondió ella bajito. Entendí que el castigo de mi paz fue sobre él, sobre ese Yeshua que yo tanto había despreciado en mis sermones. Aquel despacho donde yo había condenado a tantas familias se convirtió en mi sitio de arrepentimiento. El lugar de mi autoridad era ahora el sitio de mi mayor vergüenza.
Rachel, perdóname, logré decir mientras las lágrimas me mojaban la barba. Mi garganta quemaba. Ella no me gritó ni me recordó los años de lluvia y soledad en la calle. Ya pasó, padre, respondió ella. Aquellas 3 palabras fueron más sagradas que cualquier oración en hebreo que yo hubiera recitado en mi vida. La llaga de ese hombre de Isaías me estaba curando a mí, un viejo terco. La luz del sol entró por la ventana y sentí un calor de verdad en las manos. Hoy ya no llevo ese abrigo negro que me hacía sentir tan importante y tan duro. Estoy sentado en un banco de madera bajo un árbol, en el jardín de la pequeña casa de mi hija Rachel. A mi lado está Samuel, mi nieto, que ya tiene 21 años. Es extraño verlo, tiene mi misma nariz y mis mismos ojos, pero en su cara no hay rastro de ese orgullo que a mí casi me mata. Samuel me lee los salmos por las tardes y su voz es el sonido más sagrado que he escuchado nunca. He cambiado mis libros pesados por la paz de saber que Yeshua ya pagó por toda mi maldad. Mis manos todavía tiemblan, pero ya no es por miedo, sino por la emoción de sentirme perdonado. La ley me dio poder, pero solo la gracia me ha dado una familia. Si tú me estás escuchando y tienes un cargo en tu iglesia o en tu comunidad, escúchame bien. No dejes que las reglas maten a la gente que Dios te dio para amar. Yo pasé 20 años creyéndome un santo mientras mi hija lloraba bajo la lluvia y mi nieto crecía sin un abuelo. El orgullo religioso es un veneno que te hace sentir fuerte mientras te quedas solo. Si tienes a un hijo fuera de casa, si has echado a alguien por una norma, deja de leer y ve a buscarlo. No esperes a tener mi edad para darte cuenta de que la verdad no es una ley fría, sino una persona. El perdón de Dios es más grande que tu pecado. Llama a ese hijo hoy mismo. No permitas que el orgullo cierre la puerta que el amor de Dios ya abrió para siempre.